informan diariamente. Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 826. Bueno, en medio de tantos y tantos cabildeos que desconoce la ciudadanía, se están ejecutando en todos los horarios, desde esta antevíspera. Pensamos nosotros que esos cabildeos no han arrojado todavía definiciones. Hay discursos disimulativos, respuestas a la prensa que aluden a que sí, a que no, a que a mí sí me gustaría, pero parece que hay planes y concepciones de otro género que son estratégicamente inconfesables. Entonces se guardan secretos porque nadie sabe que estos actores, como el caso de Enrique Ayala, que fue el más sincero de todos, se dio cuenta de cómo andaba la situación interna y sensatamente dijo, muy bien, voy a ceder esto en beneficio del general Moncayo, que tiene más chance, y dejemos que con Lourdes se pongan de acuerdo. Aquí está precisamente la doctora Tibán, Lourdes Tibán. Le recibimos con el cariño de siempre, el respeto que siempre nos ha inspirado. Vamos a ver si también tomamos contacto con otro de los actores más importantes de estos cabildeos. Nos dirá lo último, tras lo que ya la ciudadanía conoce, que hay una especie de expresión simultánea de afecto, de confiabilidad entre el señor general Moncayo y la doctora Lourdes Tibán, de ida y de vuelta. Han sido muy afectuosos, muy respetables sus opiniones respecto del otro, pero sigue el cabildeo y nadie da, salvo usted, que ha elaborado, digamos, un mensaje mucho más claro, específico y hasta diría yo contundente, de que si no acepta el general o no aceptan los otros actores de la entente de centro izquierda, usted pues tiene todo el empuje, la solidaridad y el respeto a sus decisiones de parte del movimiento Pachacuti. Eso logramos nosotros detectar. ¿Qué está, digamos, postergando una definición que ya puede salir de los labios del general Moncayo en estas últimas horas? Ha estado dejando en pendiente una definición que a usted, en cambio, como que no le agrada mucho o le hace desconfiar de lo que puede estar ocurriendo después de pocas horas. Usted le dice, pero ya defínase, anuncie, diga, ¿cómo está la situación? Porque le veo complicado el negocio electoral, político electoral, así es. Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a usted, don Gonzalo, por la invitación. Gracias a la ciudadanía, a la gente que nos escucha en Radio Democracia. Amaneciendo en Quito, anoche salí como 11 de la noche de Guayaquil. Le agradezco muchísimo, porque es una nueva deferencia en favor de este medio de comunicación. Según yo iba a dormir tranquilita y calientita y sin sábanas en Guayaquil. Allá, ¿qué tal ha sido? Pero decidí viajar en la noche. Yo sé lo que es la campaña electoral, yo sé lo que son los sacrificios en estos momentos. A mí eso ya lo he probado en 2 campañas electorales. La primera campaña electoral, estando embarazada de 6 meses, lo hice como que no estuviera embarazada, de manera que esos son los grandes retos que nos toca a las mujeres.
Ahora estoy aquí en este proceso, como usted bien lo ha señalado, bastante difícil de tomar decisiones cuando de por medio ya podríamos saber lo que está pasando. El acuerdo nacional ha sido un impulso desde nuestros sectores, desde los convocantes a estas marchas, a las movilizaciones. Yo siempre lo dije, el momento que hay candidatos, en ese momento vienen los problemas, y ahí sin candidatos, todo es una maravilla, pues todos hablamos bien y todo lo demás. Y no es que solamente pase en nuestro lado, lo mismo está pasando en el grupo de la derecha. Hasta en el oficialismo. Hasta en el oficialismo, caso contrario, Centro Democrático no hubiera abandonado a Alianza País, y ellos que han gobernado una década completa, ¿no? Entonces, todo partido, a ver, lo primero que tenemos que pensar es que los ecuatorianos quieren una alternativa. Los partidos políticos también tienen que saber que si en esta no les va bien, a muchos partidos están en línea amarilla. Están el foquito prendido diciendo, hey, o ganan en estas, porque si no desaparecen. Y creo que con todo derecho, todos los partidos que van tanto a la unidad de Cuenca o de Guayaquil, que están con Cintia, como al acuerdo nacional, que están en el lado de la izquierda, todos necesitan tener una participación representativa digna que favorezca a todos los ecuatorianos, pero también que al final tú tengas una respuesta hacia el partido que representas. Y en eso creo que tenemos todos el derecho, y eso no hay que perder de vista. Considerando eso, nosotros hemos venido trabajando el acuerdo nacional. Tal vez usted utilizó una palabra chévere. El más sincero ha sido el doctor Enrique Ayala Mora. Esa palabra de sincero, yo creo que nos cabe a todos. Ya. A mí me gustaría estar en el pellejo del doctor Ayala Mora, a quien le saludo, a quien le respeto, a quien esté o no esté en mi línea política, siempre guardaré el respeto hacia su personalidad. Pero es mucho más fácil de poner una candidatura no perteneciendo a un partido político. Yo ya lo hubiera hecho. Yo tengo encima un Pachacuti, claro. Yo tengo encima los pueblos y nacionalidades. ¿Y qué han tejido con Pachacuti? Exacto. Y lo importante, las noticias que estoy teniendo, que la Amazonía, hoy me han llamado dos grandes líderes amazónicos, uno de ellos, uno de los más antiguos líderes, que es Lucho Vargas, por ejemplo. Ya. Histórico para mí, que está al nivel de Lucho Macas, pero es Luis Vargas, es amazónico. Me decía, Lourdes, ¿qué está pasando? El hecho que esté una autoridad amazónica medio chumado, medio por ahí queriendo ir con la derecha, no significa que todas las bases estamos en eso. Necesitamos que esta tarde, porque hoy se reúne la Amazonía, y no es una exigencia mía que les digo, oigan, pero ya definan. Las bases se están desbordando porque no hemos dado una respuesta contundente desde el acuerdo nacional. Y eso lo he venido diciendo al interior del acuerdo. Oigan, señores, ¿por qué nos demoramos tanto? Incluso yo hice una visita personal a la Izquierda Democrática para pedir que se acorten los plazos y hagamos mucho más factible los pronunciamientos para poder saber con quién mismo contamos. Entonces, cuando Lucho Vargas me dice, oye, ¿por qué no das una respuesta? O vamos solos, o vamos a ir ellos llaman la palabra, no, ellos llaman convergencia de la izquierda. Ahí ya me parece interesante porque Marcelino sostiene la convergencia en la derecha. Y las bases amazónicas comienzan a hablar, sí a la convergencia, pero dentro de la izquierda. Ese es un término que escucho desde anoche y hoy me acaban de llamar diciendo, tenemos que impulsar la convergencia de la izquierda. O sea, el énfasis que le dan los otros dirigentes es a la ideología. Exacto. Entonces, ahora, están las cartas ahí. Todos sabíamos que desde el inicio en el acuerdo está Lenin Hurtado, Lourdes Tibán, Enrique, que se retiró, y ayer aparece el nombre que estábamos esperando, que tenía que Izquierda Democrática oficializar como ellos lo pidieron, déjennos oficializar a nosotros, y oficializaron el nombre del general Paco Moncayo. Hasta ahí yo creo que no hay problema. Habemos 3 candidatos, pero como empecé diciendo, todo partido, todo movimiento para estar en un acuerdo va a querer tener su representación al interior de ese acuerdo. Si no, ¿cómo hacemos los acuerdos?
Ya a nosotros nos ha pasado. Nosotros hicimos un acuerdo sin participación directa del Pachacuti con Lucio Gutiérrez. Y a la vuelta de la esquina dijo que les vaya bonito. Nosotros hicimos un apoyo en segunda vuelta, porque en primera vuelta nosotros no nos arrepentimos de haber ido con Lucho Macas. Y en segunda vuelta, porque no había otra salida, hicimos un apoyo al proyecto político correísta. Y como no hay ningún compromiso, entonces que les vaya bonito, somos los más criminalizados, somos los más arrastrados, somos, sí, incluso con síntomas de hasta de quitar la casa del movimiento indígena. O sea, todo lo que ha hecho este gobierno, yo creo que juntada toda la derecha, en toda la historia del Ecuador, no habría hecho el daño que hizo Rafael Correa a los pueblos y nacionalidades indígenas en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema de la política pública con los pueblos indígenas. De manera que ahí estamos. Ahora nosotros le decimos, bienvenido. Yo he salido a felicitarle, llamé inmediatamente a Paco. Y bueno, ya ahorita ya me toca dejar las bromas. Antes de que él sea candidato, yo estuve teniendo como mi futuro ministro de Defensa. Ya. Entonces él siempre hemos estado caminando diciendo, ¿qué fue mi señor ministro? Usted será el ministro de Defensa. Ahora le felicité y le digo, oiga, ahora creo que vamos a competir en cambio. Hay posibilidades de competir. Hay posibilidades de ir a la contienda electoral con todas las posibilidades, con todas las capacidades. Nadie es aquí más, ni nadie es menos. Yo le pongo en el mismo tablero de importancia a Lenin Hurtado, a Lourdes Tibán y a Paco Moncayo. ¿Qué le toca a Paco? Para que la gente entienda. ¿Qué le toca a Paco? Paco tiene que hacer una reunión del acuerdo, pero no puede ser más de hoy y mañana. ¿Por qué? Porque para que existan las alianzas no es el apuro de Lourdes Tibán. El Consejo Nacional Electoral dice 15 días antes de convocatoria a las elecciones se declararán las alianzas existentes. ¿Qué pasa si llegamos al 1 o 2 de octubre sin ningún acuerdo? Significa entonces que Izquierda Democrática irá por su lado, Unidad Popular irá por su lado y Pachacuti hará lo suyo. Entonces yo sí creo que es hora de apretar el botón y decir, señores, aquí tenemos que dar una salida. Estamos 3 candidatos. El general Paco Moncayo tiene que entregar la coordinación del acuerdo nacional a algún otro personaje que no esté de candidato dentro del acuerdo nacional. Ahí tenemos varios hombres, varias mujeres que se han sumado en este proceso. Lourdes, pero el general identifica como una presión suya. Y en algún momento, esta víspera dijo, tampoco podemos aceptar presiones. No hay presión para nada. Si no van a ir en alianza, podemos ir hasta el 15 de octubre, hasta finales de octubre. Pero sin irse a los radicalismos. ¿Tiene o no tiene razón de no dejarse presionar el Moncayo? Nadie puede dejar de presionar. Nadie va a dejar. Nadie puede dejarse presionar. Nadie. ¿Por qué? Si no vamos a ir en alianzas, entonces cada quien hace su camino, podemos inscribir hasta mediados de noviembre, no hay ningún problema. Usted se debe preguntar qué es lo que está buscando el general Moncayo, otra coyuntura, como para evitar que usted sea su binomio, no creo, porque las expresiones reiterativas del general han sido que para él sería un lujo que usted le acompañe en la papeleta presidencial. ¿O usted tiene sus dudas y...? No. A ver, nosotros hemos dicho que el 1 de octubre habrá alguna proclamación de la izquierda, pero para llegar a la proclamación tiene que haber consensos y acuerdos, porque ya no hay tiempo para hacer primarias. ¿Cómo le vamos a escoger de los 3? Ahorita estamos 3 candidatos, ¿cómo le escogemos? Pero ¿por qué dice el general Moncayo lo que vamos a escucharle de nuevo, dicho esta mañana, reiterado esta mañana? Dice, para mí sería un honor tener en la papeleta a Lourdes. Nosotros hemos dicho que vamos a analizar esta posibilidad de Paco Moncayo, Lourdes Tibán. Usted sabe muy bien la calidad humana de Lourdes Tibán. Ella tiene una vida ejemplar,
como persona, como mujer, como madre, como dirigente de los campesinos, como política, como asambleísta. Es un lujo que yo me sentiría orgulloso de tener en la misma papeleta, pero esto es un tema que hay que analizarlo, ver las mejores opciones. Tenemos que buscar ganar las elecciones y no solamente cómo vamos a acomodar la papeleta. Esa parte De acuerdo. un poco pero me llama profundamente la atención porque algo adicional está diciéndole a usted Yo y también está diciéndole muy de al acuerdo, país. sí, muy de acuerdo con Paco. Si a mí me hicieran esa pregunta, yo también digo, el general a mí me daría un gusto y yo tendría un lujo de candidato a vicepresidente Para a Paco usted sería Moncayo. también un honor. Sí, es más, si a mí me preguntan en esta mesa ahora, si mañana soy candidata sola como Pachacuti, yo le pido a Paco Moncayo que sea mi vicepresidente. Yo no tengo problema de debatir el tema del regionalismo. ¿Por qué Rafael Correa puso 2 costeños en la lista y ganó? Y nosotros ahora estamos diciendo, es que tiene que ser alguien de la costa, es que tiene que ser alguien de la sierra. Ya miramos a los candidatos costeños a la presidencia buscando, escarbando en Quito. Pero Y buscamos a los quiteños buscando en la las costa. regiones, Lourdes, siempre han tenido... Sí, de acuerdo. Pero si a mí me Son preguntan... electorados distintos. Sí, si a mí me pregunta, yo sí les llevo de vicepresidente a Paco Moncayo. Es más, le invito a ser mi vicepresidente a Paco Moncayo, porque lo que nos han hecho creer, lo que ayer preguntaba un medio de comunicación en Guayaquil, ¿está el país preparado para ser gobernado por una mujer? Y yo le pregunté al periodista, ¿usted tiene algún calendario, algún reloj maya de esos que dice, en el 2019 llegará una mujer al gobierno del Ecuador, en el 2021 llegará un afroecuatoriano, en el 2028 llegará un no sé qué? No, si nosotros no damos confianza en la persona que está hoy en el escenario, si nosotros no damos posibilidades a la mujer, yo por eso en el lanzamiento de mi libro que estaba doña Cintia Viteri le dije, Cintia, independientemente del proceso político que tú llevas, mientras no quites mi votación te deseo mucha suerte, porque las mujeres estamos en esa posibilidad y no podemos menospreciar porque es de un partido, de otro partido, no, yo creo que las mujeres hemos hecho camino, las mujeres, aparte de que ha habido algunas sumisas en la Asamblea Nacional, ciertas mujeres sí hemos dado el lustre a la sociedad que estamos demostrando capacidad, estamos demostrando que estamos en condiciones de ser buenas madres de familia, buenas administradoras del hogar y podemos ser buenas administradoras del Estado ecuatoriano. Y que me digan qué mujer o qué hombre, poniendo en una balanza, quién ha dicho que el hombre tiene que ser gobernante y la mujer no. Entonces yo creo que sin menospreciar el lado de los géneros, yo creo que ahí estamos. El tema es regional, creo. El problema que digamos construye, con toda razón dirá mucha gente que conoce de estas operaciones políticas que son difíciles y que ya han atravesado por similares situaciones. ¿Cuántas veces a mí también me ha constado que han tenido diferentes tendencias políticas, fórmulas de una sola región, y han tenido que preferir, no obstante que no han llegado al poder, han tenido que preferir fórmulas electorales que representen a las 2 regiones, sierra a costa, costa sierra. Y alguna vez haremos que la Amazonía también tenga su representación, porque solamente pensamos en 2 regiones y nuestro país también debería pensar, por ejemplo, en alguien de Galápagos. Entonces, sí, yo creo que aquí entra mucho el debate del regionalismo. Un precedente que nos pueda ilustrar en historia republicana de los últimos años, en donde una fórmula, una papeleta solo de la costa o solo de la sierra ha alcanzado el poder político en el Ecuador. Usted dice que 2 candidatos de la costa se refiere a Moreno, no, porque Moreno... No, a Correa y a Glass. A Correa y Glass, y se fueron. Para mí, yo creo que más allá del tema regionalismo, para mí también es necesario pensar en la unidad, pensar en cómo salvar este acuerdo, porque lo otro, por ejemplo, si Lourdes Tibán tuviera la posibilidad de ir a la Asamblea Nacional, lo decidiría el Pachacuti. Pero en este caso, el Pachacuti ha dicho,
vamos o a encabezar el acuerdo o vamos a ser segundos en el acuerdo. Hasta esa posibilidad yo tengo el derecho de ir, dialogar. Lo que no está en mi derecho, yo tengo que ir al Consejo Político del Pachacutic, posiblemente el jueves habrá un Consejo Político, y el Consejo Político me dirá cuál es el futuro para Lourdes Tibán, porque ahora ya no puedo decidir yo las cosas solo, sino el partido, el movimiento, están detrás de Lourdes Tibán diciendo, a ver, ¿qué mismo va a pasar con Lourdes Tibán? ¿Cuáles son los alcances que ha tenido en estos diálogos con el acuerdo? La otra posibilidad, muy bien definida en Pachacutic, es que Lourdes Tibán, si es que no tiene acuerdos en la izquierda, nosotros dentro de nuestra línea ideológica armaremos la lista nacional, de manera que nos diremos, yo no le veo el problema, pero si a usted a mí me pregunta, ¿les llevaría a Paco Moncayo? Yo sí les llevaría de binomio y haríamos una excelente campaña. ¿Sabe qué? El pasado lunes, en el lanzamiento también de mi libro, Blanquita Chancoso dijo algo elemental. ¿Por qué la gente se entrampa en mirar a alguien de la costa o a alguien de la sierra cuando los requisitos para ser presidenciables deben ser otros? Transparencia, no tener rabo de paja, no ser corrupto, mantener valores en la política, no robar, no mentir, no ser ocioso. Y me dejó pensando Blanquita Chancoso, dijo, ¿por qué no se debate perfiles más allá de la sierra, de la costa, de la Amazonía o de Galápagos? ¿Por qué no se ponen una pizarra los valores que se deben recuperar en la vida política del país? Eso nadie ha debatido. Entonces, con tal que sea de la costa, pongamos esto, con tal que sea de la sierra, pongamos esto, no importa cuál es el pasado de las personas. Y Blanca decía, hay que cernir el pasado de las personas, para no estar como ahora estamos, se asomó uno y como tenía ojitos verdes, entonces vamos a votar por él. Sí, yo creo que hay mucho debate en este tema, creo que son dos días cortos para tomar la decisión. Al día sábado, el general Paco Moncayo, primero, al interior del acuerdo todavía no es candidato. Es un precandidato como yo, claro, en el acuerdo nacional. Y él es un precandidato de la izquierda democrática, claro, o como Lenín Hurtado ante el acuerdo nacional. Y ahí dentro, una vez que pongamos en la pizarra. Se siente ungido como candidato a la presidencia porque esa fue la resolución de su partido. La mía también. No, pero la mía también. Pachacutic hizo unas primarias a la presidencia de la República y de 5 candidatos salieron. En una posibilidad de diálogo, sí, pues a la fórmula. Pero los partidos lanzaron a Lenín Hurtado, candidato a presidente. En mi partido hicimos una primaria nacional con recorridos, con todos los problemas que tuvimos. Sacamos una candidata a la presidencia. Ahora, por proclamación, Izquierda Democrática saca su candidata a la presidencia de la República, ya somos 3. Entonces, por demás usted tiene que pensar en el éxito electoral. Pero por supuesto. Y el éxito electoral no le apuesta a la dispersión, nunca. Jamás yo por eso he pedido incluso al Pachacutic que la semana pasada no hagan el Consejo Político, porque el momento que se reúne el Consejo Político, solo ellos pueden tomar una decisión más allá de Lourdes Tibán, más allá de Marlon Santi. Ayer estuvimos con Marlon, con Cecilia en Guayaquil, pero quien va a tomar una decisión es sobre las propuestas que se haga. Sí, hay que reunir. Yo espero reunir el día de hoy con el general Paco Moncayo, con Izquierda Democrática, con UP. Vamos a reunirnos. Y lo que se diga ahí se pondrá en consideración del Pachacutic. Es decir, señores, esta es la propuesta, aceptan, no aceptan, cuál es el mandato del Pachacutic con Lourdes Tibán. Yo soy una de las personas más disciplinadas del movimiento. Mientras el movimiento no tome una decisión colectiva, incluso lo que yo he conversado puede quedar en nada. ¿Por qué? Porque viene el Pachacutic y va a decir, a ver señores, pongan en la pizarra cuáles han sido los acuerdos, qué ha pasado, cómo estamos, qué posibilidades hay, cómo vamos en provincias, qué pasa con la lista nacional. Hay gente que dice la lista nacional de legisladores tienen que ir cada uno. Yo, por mi parte, sostengo que si Lourdes Tibán
no iba en una lista de la unidad de las izquierdas, no llegaba a ser asambleísta nacional. Eso es mi concepto, esa es mi creencia. Yo creo que mientras más unidos estemos, más votos vamos a tener. Pero hay alguien que está sosteniendo que si vamos cada uno en listas nacionales, podrían ir con diferentes escaños, se metería más de asambleístas nacionales. Eso hay que poner en la pizarra y explicar por qué. Incluso el propio general se fue de asambleísta nacional y no entró. Yo me fui en el grupo de la izquierda, en esa agrupación de trabajadores, de profesores, de todos, no solamente fuimos UP y Pachacuti, y entré. Entonces yo sigo creyendo que la unidad va a dar el triunfo. Yo no tengo dudas de la unidad, yo creo en la unidad o en el acuerdo, no quieren llamarlo unidad. Aquí está esta presión porque ya no tiene usted posibilidades de enlistarse para asumir responsabilidades nuevas en el Parlamento porque ya no tiene un límite constitucional. A ver, yo sabiendo, es que si hubiera querido hacer esa ansiedad o ese anhelo suyo se ve claramente, responde también a esa limitación que le ha generado la ley. Para nada. Yo sabiendo que puedo ser asambleísta, yo no concursaba para candidata nacional. Yo hubiera dicho, señores, voy a reelegirme en mi provincia, que es mucho más fácil, con un trabajo fuerte que se ha hecho durante estos años, porque no se hace campaña al momento que te inscribes en la candidatura. Las personas que van a ser candidatos en cada una de las provincias que me están escuchando, las elecciones no es un milagro. Las elecciones no empiezan cuando tú pones en el papel y te vas al Consejo Electoral. Tiene que haber un trabajo previo. Cuando hay un trabajo previo, entonces las elecciones son fáciles. Los triunfos son fáciles. Yo he tenido un trabajo previo para ser asambleísta provincial y lo llegué en primer puesto. Hice un trabajo previo durante 4 años incesantes en la Asamblea Nacional con mi posición política. Entonces llegar en la Asamblea Nacional fue fácil en la segunda. Entonces, si yo hubiera tenido el interés de volver a ser asambleísta y si hubiera tenido la entrada constitucional que me permita, y fíjese que a mí no me prohíbe la enmienda. A mí me prohíbe la propia Constitución. Sí, es eso. La Constitución del 2008 dice, habrá una sola reelección. Así es. Yo jamás voy a legitimar la enmienda. No hablé de la ley electoral. No, para nada. De la carta política. De la carta política del 2008. Ahí está la objeción, o el limitante. Ahí está la limitante que dice una sola reelección. Ya. Entonces yo ya tengo una reelección, por lo tanto, sabiendo las condiciones, que en ese espacio yo ya no tengo nada que ver, yo me postulé por pedido de mi provincia a la presidencia de la República en internas de Pachacuti. Y de esas internas fui la que triunfó el 6 de agosto. A partir de ahí, mire que inmediatamente, de forma disciplinada, pusimos en seno del acuerdo el nombre de Lourdes Tibán. El sinceramiento que usted mencionó se aproxima un poco más hacia una realidad que este momento maneja el cerebro del general Paco Moncayo. Le pregunto más claramente, ¿el general tiene un plan estratégico que le conviene para que la fórmula sea mejor aceptada por la población ecuatoriana y no solamente regional? Seguramente eso es lo que busca. A ver, o usted intenta conocer qué está elaborando el general Moncayo, que no se decide, y en vez de decir es muy linda Lourdes, para mí sería un lujo. ¿Qué le está impidiendo decirle, Lourdes, vamos juntos, se acabó el problema? Creo que está en manos nuestras. La definición mía es también la suya. De manera que establezcamos esa papeleta y vamos adelante. ¿Qué le impide al general Moncayo? ¿En qué piensa? ¿En qué está concibiendo él? En buenos términos, no en ninguna acción tramposa. Yo siempre pienso en buenos términos y en la buena fe. En la buena fe, no como esa buena fe que pagan 40 millones más del terreno y dice ha sido de buena fe. Nuestra buena fe en política tiene que ser real. Y creo que el general Paco Moncayo, al igual que Lourdes Tibán, al igual que Hurtado, no toma las decisiones solos.
tienen un partido por detrás, tienen un partido a quien responder, porque si yo estuviera en el plano, si ya fuera elegida dentro del acuerdo, eso dejemos claro, todavía Paco Moncayo no es elegido dentro del acuerdo. Si yo fuera elegida dentro del acuerdo, le dijera, a ver, yo he sido la ungida, yo solicito que pongo a consideración de todos los que hacen acuerdo nacional, no solamente de los que tienen el partido político, sino de todos quienes están en el conglomerado. Yo quiero que Paco Moncayo sea mi candidato a la vicepresidencia y vamos a Guayaquil, busquemos un hombre o una mujer fuerte para que encabece la lista de asambleístas nacionales. Yo lo haría así. Yo también sería estratega y dijera, vamos, y si tenemos un buen arrastre, nosotros pondríamos un buen número de asambleístas con alguien bueno de la costa, no solamente de Guayaquil, pues el Puerto Viejo, pues el Esmeralda, si hablamos de la costa, hablemos Santo Domingo, hablemos Los Ríos, hablemos del Oro. O un buen amazónico. Un buen amazónico, pongamos a la cabeza que jale a la lista nacional de legisladores y vamos trabajando. Pero si no tenemos esa posibilidad, ¿qué está elaborando el cerebro? Yo creo que debe estar pensando más o menos como estoy pensando, de manera estratégica de ver cómo nos iría mejor. Y si es mejor... Pero eso es una acción de buena fe. Yo al menos ya estoy pensando, pues si me toca ir sola, yo ya tengo pensado a dónde tengo que ir a buscar el binomio, tengo más o menos los contactos. Hay gente que le vería con muy buenos ojos la candidatura de Lourdes Tibán, más allá del Pachacuti, porque yo ya no represento solo al partido político, sino que he logrado calar. ¿Dónde tiene sus entornos de adhesión la adicionales? Costa, sobre todo, la costa, yo tengo una muy buena acogida. Anoche pude ver en mi lanzamiento del libro, solo por redes sociales, porque allá, al no existir el movimiento indígena, es mucho más una identidad de una mujer política que ha sabido defender el espacio de una legisladora en la Asamblea Nacional, y la gente me ve así. Y además... Le ve como una actora convencional, ¿no? Y además me ve como una especial. actora... No, y además me ve como una actora de oposición real. Porque eso también hay que plantearle, porque hay algunas oposiciones que están medios calladitos y diciendo no hay que confrontar, no hay que decir nada. Lo que les pasó a los naranjas en todos estos años, a muchos de los fundadores inclusive. O si no, veamos, yo estaba hoy revisando las redes, por todo lado, por todos los frentes salen a decir que no están de acuerdo que encabece la lista de asambleístas en el lado de la derecha, por ejemplo, al señor González. La gente no es que está diciendo, vean, unir por unir, únanse nomás, es una maravilla porque queremos salir, queremos desmontar el correísmo. No, la gente está viendo con lupa con quiénes te unes, qué vas a hacer. Yo pensaba que como, bueno, ya dice que está en la oposición, de pronto le ven bien la candidatura, pero por ahí veo redes que dicen, no están de acuerdo. Por todo lado que va, discutiendo el que no debe estar. Yeah. ¿Por qué? Porque han sido parte ¿Usted tiene del correísmo. De determinadas encuestas de última data? ¿Las ha examinado? ¿Qué dicen las encuestas respecto de una candidatura presidencial, por ejemplo, de Lourdes Tibán? A ver, las encuestas tienen dos aristas. La una, que es una aproximación a lo que la gente está pensando, y la otra, de pronto te favorece al quien paga. Yo no voy a pagar encuestas. No vamos a pagar encuestas. En las dos pequeñas candidaturas que no fueron a nivel de presidencia, tengo la mejor experiencia. Cuando lancé a la alcaldía de Salcedo, las encuestas no me pusieron, no aparecía el nombre de Lourdes Tibán y yo gané las elecciones. Yo gané la alcaldía y en el tribunal abrieron una mesa de una parroquia mía donde barrí la votación, anularon, oye, tan fácilmente es anular una mesa porque no tenía firma del secretario en la papeleta y perdí con 33 votos cuando esa mesa tenía 180 votos a favor de Lourdes Tibán. Como no tenía la firma del secretario en la papeleta, dijo no, esto no sirve, por lo tanto anulado. Y no aparecí yo en las encuestas. La otra encuesta, y recuerdo clarísimo en Radio Novedades, leían la encuesta a 15 días de las elecciones de la Asamblea Provincial, y Fernando Cáceres, de Alianza País, quien era el primero de Correa, él decía, señores, qué pena decir, pero Lourdes Tibán no aparece en las encuestas.
Lourdes Tibán tal vez pelearía el último puesto si es que en estos 15 días en algo mejora su campaña. Por lo tanto, aquí tengo las encuestas. Lourdes Tibán no es del escenario, no aparece. Contándonos esa anécdota, ¿qué es lo que usted quiere probarnos? Y resulta que llegué primera y casi meto 2. ¿Quién andará haciendo esas encuestas? No sé. Ahora también dicen que a Lourdes Tibán no le miden porque no paga. Entonces, yo prefiero esperar el 19, el 20 de febrero para venir a este micrófono, comentar y decir, ¿sabe qué? Si aparecí o no aparecí en las encuestas. Pero hay que estar en el escenario para que me midan. Nosotros somos precandidatos ante el Acuerdo Nacional y nadie nos ha medido. El propio general Paco Moncayo todavía no aparece. ¿Por qué? Porque no ha sido candidato. Tampoco le ha medido. Yo creo que tampoco sí yo le he medido. Le puedo medir. Sí. Oiga, pero a partir de la inscripción o a partir de este lanzamiento que se ha hecho desde Izquierda Democrática, ya se podría medir el nombre del general, por ejemplo. Y ahí se va a hacer datos reales, pero mejor medición vamos a tener en las urnas en el febrero del 2017. Medidos ambos, ¿cómo quedarían en la coyuntura? Amigos, yo creo que en ese sentido yo no tengo discrepancias para nada. Al contrario, yo creo que los 3 candidatos somos gente con virtudes, gente que tendríamos la calidad moral para terminar con la corrupción en el Ecuador, para dar guerra a la corrupción, para inaugurar la fiscalización en este país luego de una década perdida en el legislativo, de manera que les deseo mucha suerte. Si vamos juntos, espero que así lo sea. Si no nos vamos juntos, por ahí nos daremos la mano. Yo haré la campaña que he hecho y siempre lo ¿Hasta recuerdo. cuándo le va usted a esperar o él le va a esperar? No, es que lo nuestro toman la decisión el jueves. ¿No le ha hay puesto consejo algún político. condicionamiento? Es que no tienen por qué poner condicionamientos. ¿Qué tal si me dice, sácate el sombrero y hazte costeña y ponte una minifalda? No, mentira. Lourdes sin sombrero. Lourdes sin sombrero ya no es nadie. Ya no es nadie. Se lleva la región. Yo creo que Lourdes Tibán se presentará tal y como es. Como yo digo en mi libro. Auténtica. Lourdes Tibán, la misma de siempre. O sea, no hay para qué cambiar. Ella es la Lourdes. No habrá mucho que hacer con mi asesor de imagen. Le he molestado a algunos que se han ofrecido. Algunos ofrecidos tengo que me están escribiendo al WhatsApp que dice, doctora, soy de marketing político, quiero mejorar su imagen. Digo, a ver, mándame por WhatsApp, ¿cómo me mejorarías a mí? Chuta, lo que pasa es que no hay mucho que hacer, pero algunos toques le podríamos dar. No quiero tuñarme. Yo voy a ser tal cual soy. Así enfrentaré la campaña porque no creo que hay que transformarnos, cambiarnos para un proceso electoral y después, cuando comienzas a gobernar, terminas desenmascarando lo que no fuiste. De manera que sí, ahí está Lourdes Tibán, ese es el personaje que presenta Pachacuti. Si el general Moncayo encuentra tal vez un binomio femenino más conveniente de la región costa, que le asegura una operación igual de convencimiento político. No, pues le deseo suerte. Usted va a permanecer cumpliendo el mandato de Pachacuti. Yo sí. O sea, usted se va a postular a como dé lugar. No, Pachacuti tendrá que decidir el día jueves. Es que no hay tiempo. Ya. Es que no hay tiempo. Ya. Si vamos a declarar la alianza, tiene que ser hasta el día domingo o el lunes. Definitorio es el jueves. El jueves, bueno, yo espero que más de días salga la convocatoria. Conozco que Marlon Santi va a convocar para el día jueves. Claro. Porque ya lo otro ya no tiene sentido. Pues la próxima semana ya no se dan las alianzas. Ya no hay alianzas porque hay que declarar ante el Consejo Nacional Pero dice Electoral. que hoy van a hablar con el general Moncayo. Lo que hablemos hoy se pondrá en conocimiento del Consejo Político de Pachacuti. Ellos dicen ¿Pero muy qué bien. le piensa decir usted en términos de motivarle a que haya una definición personal de... A ver, si a mí me preguntan cuál es la motivación personal, es que hay que ir con el acuerdo. No tengo dudas. Hay que ir con el acuerdo. Pero para ir en el acuerdo, Pachacuti deberá tener una representación. Le conviene y le corresponde luchar, bregar porque ese acuerdo se cumpla. Pero bueno, con todos los actores de adhesión, ¿no? Eso ya no solamente del general, es de todo el acuerdo. Por eso. Porque sin Pachacuti habría un total desacuerdo. ¿Nunca le ha dicho por qué no le acepta en términos personales, por lo menos él,
antes de adornarse con Me gustaría. elogios a lo que usted No, para nada. es y No, yo significa. creo que las palabras del general son sanas, son honestas. Y son sinceras. Son sinceras, y creo que más bien el estereotipo, ese histórico hecho de que no pueden ir 2 serranos o 2 costeños o 2 amazónicos, yo creo que ese es el Pero usted dice que es un complejo que prejuicio. tenemos. Sí, yo creo que es un prejuicio. Creo que se es un puede- prejuicio. Si ponemos a analizar personajes Ujú. ilustres de la costa, si hubieran 2 interesantes personajes, yo veo que la Sierra votaría. Yo he visto aquí en la Sierra pidiendo a gritos que Nebot sea el candidato y no le veo el problema. Yo veo en las tiendas, yo veo a muchos lados que dice, vea, yo soy serrano, pero yo sí le votaría por Nebot. Y lo mismo dijera un costeño o una costeña ayer en las calles de Guayaquil, sea doctora, tiene que ser candidata, yo le doy el voto a usted. Nebot Y tiene veo- un espléndido y veo- acercamiento con el pueblo de Quito, por ejemplo. Y en provincias serranas he visto que también el líder de la Y veo derecha. que no hay ningún problema. ¿Lo mismo cree usted que ocurriría con Paco Moncayo en la costa? ¿Y con usted en Bueno, la no costa? sé qué estarán Ahí está el diciendo, sí, problema. no sé qué estarán diciendo los analistas políticos, no sé qué estarán diciendo. Me imagino que a estas alturas ya hay gente que está cabildeando el voto, porque aquí Parece que el general tiene un conflicto interno en Izquierda Democrática. Hay unos cuadros nobles que están allí tratando de imponerse. Y el general anda preocupado por esas circunstancias. eso todos lo Es lo tenemos. que destacaban los principales periódicos, no me estoy invitando. Sí, eso es lo que nos pasa a todos. Al general le va a pasar eso en Izquierda Democrática. A mí me pasa eso en Pachacuti. ¿O no han visto cómo los Pero un intentos héroe también? del CENEPA no se va a dejar engañar por ninguna circunstancia de Bueno, esa naturaleza. bueno, ya veremos. Yo tampoco me he dejado llevar ni ilusionar por tantas circunstancias que me han puesto a prueba. Los unos queriendo llevarme a unidad, los No. otros queriendo llevar Es bien a macha. Creo, los otros diciendo vamos por acá. No, yo creo que hay una línea política, estamos ahí. Hay que siempre mantener la Les calma. anhelo y les deseo una gran resolución, una gran definición. Y muchas gracias por haber estado esta No, mañana. a ustedes muchísimas gracias. Lourdes, Lo que pasa en política ya será comuníquenos, noticia. lo más En los prontito. sí, en los próximos días sabremos, pero creo que el pueblo ecuatoriano espera una respuesta, pero esa respuesta también el pueblo, como repito, estará viendo con lupa qué es lo que hacemos. Así es que ahí estamos, y creo que las capacidades están puestas en los 3 personajes de la izquierda. Ahí están. Veamos cuál es la mejor decisión que tomen los Un sectores que aglutinan. exhorto pequeñito para el general Moncayo de su parte hasta ahora del partido. Que convoque urgente al acuerdo nacional y entregue, tiene que entregar la coordinación del acuerdo nacional. Alguien del grupo se hará cargo. Yo aspiro que sea uno de los personajes que ha estado dentro de nuestra lucha, dentro de estos trabajos que hemos ¿Quién es? hecho. Bueno, y hay algunos, entre ellos de Enrique Ayala Mora, me pongo a pensar en él. Sería un buen árbitro. Pues sería un buen árbitro, y creo que después de eso ya pues se definirán a nivel interno. No hay tiempo para primarias, ahorita no hay tiempo ni para encuestas, ahorita hay tiempo para el consenso. Bien definido aquello. Señoras y señores, esta es Democracia, la noticia libre. No es solo un concurso de frecuencias.